buenas tardes, queridos alumnos. Tengan todos ustedes. Bien, les doy la bienvenida pues al curso de redacción. Y el día de hoy vamos a aprender un nuevo tema en este bimestre que es el cuarto, ¿no? Cuarto bimestre empezamos con un nuevo tema. Y pues espero que estés atento. Y bueno, pues no. A continuación te presentaré la clase que vamos a estudiar el día de hoy. Bien, el día de hoy vamos a trabajar lo que es la normativa del adverbio. Normativa del adverbio. En otras palabras, normativa lo llamamos las reglas ortográficas o normas en cuanto al uso del adverbio, ¿ya? Bien, vamos a ver en este caso los casos, ¿ya? ¿Qué casos hay en cuanto al uso del adverbio? Primeramente vamos a ver el primer caso referente al adverbio de cantidad, ¿ya? Bueno, el adverbio de cantidad dice llamado medio, ¿ya? Porque el adverbio de cantidad hay varios, ¿no? Medio, mucho, poco, ¿no? Entonces, medio es un adverbio de cantidad, ¿ya? Dice, no sufre cambios ni de género ni de número, ya que el adverbio es una palabra que no tiene accidentes gramaticales. O sea, recordamos el adverbio era una palabra invariable, ¿no? Que no puede variar sus significados, ¿no? Porque no presenta accidentes gramaticales, ¿no? No tiene género ni número. Entonces, en este caso, la palabra no puede modificarse, ¿ya? Entonces, el adverbio medio es una palabra que muchos a veces cometemos el error de escribir, ¿no? O pronunciar, ¿no? De una manera incorrecta. Por eso justamente se estudia esta regla ortográfica para saber cuál es la diferencia, ¿ya? Entonces vamos a ver nuestro ejemplo referente a este caso. Tenemos ahí dice, ella es media traviesa. No podemos decir media. Ella es media traviesa porque el adverbio es la palabra medio. Entonces lo correcto sería decir ella es medio traviesa. Pero alguien me dirá por ahí, ¿no? Pero entonces no coincide pues con el pronombre, porque el pronombre es ella, ¿no? Entonces, y ella está en femenino, ¿no? Entonces, por lo tanto, también el adverbio debe ir femenino. Pero ahí está la cosa, que nosotros tenemos que entender que el adverbio no tiene género ni tampoco tiene número. Entonces, es una palabra invariable. Por eso se utiliza la palabra medio y no media, ¿ya? Entonces, esa es la forma correcta de, al menos, escribir o pronunciar en una oración, ¿no? Bien, entonces estamos viendo lo que es el adverbio de cantidad medio, ¿ya? Porque medio es un adverbio de cantidad, ¿ya? Muy bien, ahora vamos a ver el siguiente caso. Hay 3 casos que vamos a ver en cuanto al uso de adverbios. Bien, el segundo caso es cuando 2 o más adverbios terminados en mente se encuentran juntos. Solo el último adverbio llevará este sufijo. Los anteriores a este último no deberán llevar este sufijo. ¿Qué quiere decir? Veamos el primer ejemplo, que digamos el primero, ¿ya? Sofía come tranquilamente y educadamente. No podemos decir de esa manera, o sea, las 2 palabras que son adverbios
de modo. Tranquilamente son adverbios de modo, ¿ya? Tranquilamente, educadamente. Las dos no pueden terminar en mente. Entonces lo que nos están dando a entender a través de este caso es que nosotros debemos utilizar solamente la palabra mente al último, ¿no? Al último dice, ¿no? Solamente irá en el último adverbio. En este caso, lo correcto sería: Sofía come tranquila y educadamente. Así se debe de pronunciar y así se debe de escribir. ¿Entendido? Entonces, 2 veces mente no habría, porque estaríamos cometiendo un gran error. ¿Ya? Estamos hablando en los adverbios, porque esta parte es adverbio de modo. ¿Ya? Se utiliza la palabra mente. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, lo correcto sería: Sofía come tranquila y educadamente. Entonces, esa es la manera correcta. ¿Ya? Muy bien. Un ejemplo, a ver, verbalmente. Por ejemplo, nosotros no podemos colocar: la tortuga corre lentamente y torpemente, ¿no? Porque 2 veces se está repitiendo lentamente, torpemente, ¿sí o no? Entonces, lo correcto sería: la tortuga corre lenta y torpemente. Ahí sí. ¿Ve? Entonces, eso es lo que está tratando de explicar nuestro caso en el uso del adverbio terminados en mente. ¿Ya? Solamente uno que va al último, el adverbio que va al último, solamente ese irá con la palabra mente. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver ahora el caso 3. Tercer caso. Bien. Ahí menciona en el caso del uso del adverbio de modo llamado despacio. ¿Ya? Despacio es un adverbio de modo. ¿Ya? Cuando hablamos, ¿no? Hay varias palabras que son de adverbios de modo, ¿no? Pero en la palabra despacio, ¿por qué será? Vamos a ver, pues. El significado del adverbio de modo despacio, o sea, despacio significa lentamente, ¿ya? Mira, despacio significa lentamente. Y no en tono bajo referido a la voz. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? A veces nosotros decimos esto, ¿no? Cometemos un gran error. Alejandra, habla despacio, ¿no? Y no podemos decir, porque despacio significa lentamente. Entonces no podemos decir: Alejandra, habla lentamente. Si solamente lentamente se emplea cuando uno camina, ¿no? O corre, bueno, en fin, ¿no? Pero no para hablar. Entonces a eso es lo que se refiere. Entonces lo correcto sería: Alejandra habla en voz baja. Eso es lo correcto, ¿no? Pero cuando se refiere a hablar, nada más se coloca en voz baja. Pero si se refiere a caminar, correr, sí colocamos: Carolina camina despacio. Eso es correcto, porque estamos hablando del verbo caminar o correr, que digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la gran diferencia, alumnos. Por eso a veces, como cometemos a veces errores porque no nos han enseñado, estamos aprendiendo, bueno, pues, y justo estos casos es importante saberlo para no cometer esos errores, ¿no? Como lo estamos viendo aquí, ¿ya? Entonces, cuando se refiere a hablar, ¿ya? Cambiamos la palabra despacio por en voz baja, en voz baja. Y cuando se refiere a caminar o correr, ahí sí decimos despacio, ¿ya? Entonces, hemos estudiado hoy día 3 casos en el uso del adverbio. Primero con medio, luego con la palabra terminados en mente y el adverbio de modo, que es despacio, ¿no? Despacio. Muy bien.
Ahora sí vamos a practicar nuestro aprendizaje en la retroalimentación, ¿ya? Muy bien, chicos. Continuamos entonces con el desarrollo de nuestro libro, la retroalimentación.